Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestro canal con el tema del día de hoy. Todos tenemos una comisión. Si tú has sido de esas personas que aún ya tiene tiempo dentro del Evangelio y piensan que Dios no tiene un propósito para ustedes, o has pensado, Dios, ¿en dónde quieres que yo te sirva? Este mensaje es para ti. Bienvenidos a todos ustedes y quiero que vayamos a Romanos 10:15, que es nuestro versículo base, que dice lo siguiente: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo creo que tú y yo en algún momento llegamos a los pies de Cristo porque alguien vino y nos compartió las buenas nuevas. Alguien vino a decirnos que había alguien que había dado su vida por cada uno de nosotros. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, yo no sé cuál era la condición que había en tu vida, en tu corazón. Posiblemente estabas pasando por un tiempo difícil, alguna crisis económica, alguna crisis familiar, o quizás simplemente te diste cuenta que ibas sin rumbo y sin dirección. Y entonces te presentó alguien ese plan de salvación que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y orando en estos días por la palabra que iba a ser vertida el día de hoy, yo decía, Señor, recordaba esos instantes en los que cuando era pequeña iba a la escuelita dominical y sembraron esa semilla hermosa de parte de Dios, pero me causaba mucha gracia cuando era pequeña porque nos invitaban a eventos cristianos, a escuelitas de verano y cosas así. Y cada que íbamos, nosotros recibíamos a Cristo, y cada que hacían el llamado, nosotros íbamos. Entonces, ya cuando recibí a Cristo en mi corazón de joven, comprendí al paso de los años que nosotros recibíamos a Cristo, que nosotros aceptábamos ese llamado porque reconocíamos que había una necesidad de nuestra vida, pero no había un seguimiento, no había alguien que nos dijera cuál era el proceso a seguir para seguir conociendo de ese amor de Dios. Y en esta tarde quiero llevarles de la mano un poquito. Si tú has pensado que no estás suficientemente preparado o preparada para predicar, para anunciar las buenas nuevas, si tú has pensado que se necesita un doctorado y una maestría para poder cumplir esa comisión a la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha enviado, detente, no te preocupes, no es necesario de tanto. Hoy vamos a hablar de todo eso. Y quiero invitarles que vayamos al libro de Marcos 16, Marcos 16 del verso 15 al 18 dice lo siguiente: y les dijo nuestro Señor Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y se pondrán bien. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él nos estaba enviando, Él estaba comisionando a los que fueron sus discípulos y se convirtieron en los apóstoles. Él los estaba invitando a que fueran imitadores de Él. Y punto número 1, lo primero que tenemos que hacer, que saber para poder compartir el evangelio, es que debemos de llevarlos a que conozcan el amor de Dios. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al hombre que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé tú, pero hay mucha gente allá afuera que piensa que nadie le ama, que se sienten solos, que piensan que nadie da nada bueno por ellos, y que
simplemente se sienten rechazados, sienten que no hay alguien que les ame honestamente, a lo mejor han sido heridos, agredidos, han sido menospreciados durante toda su vida, y entonces aún por sus padres. Yo conozco testimonios tan fuertes de jovencitos, de niños que fueron abandonados por sus propios padres. Podemos escuchar cada día las noticias que abandonaron a bebés recién nacidos, que los tiraron a la basura. Wow, historias tan impresionantes. Imagínense ustedes crecer con ese tipo de rechazo. Tú creces pensando que no hay nadie que te ame, que no hay un propósito para tu vida, y hoy Dios quiere hacernos recordar cuánto nos ama, que de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito. A lo mejor, como lo he compartido en otras ocasiones, Él no dio lo que le sobraba o lo que pensó que era bueno. Él dio lo mejor, lo excelente, lo único, al primogénito, a lo más especial. Él dio lo que más amaba por amor a nosotros. Y yo creo que comenzando de ahí es lo primero que tenemos que enseñarle a la gente, que Dios les ama, que dio a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, que Él vino aquí a la tierra por amor a nosotros. Lo segundo que tenemos que enseñar es que conozcan al Señor Jesucristo, que Él no vino solamente para crear una revolución de ideologías o una revolución religiosa con los judíos. No, Él vino a hacer que se cumpliera la ley. Él vino a hacer que se quebrantara esos barreras que existían para que pudiéramos acercarnos a Dios. Él vino porque nos amó. Él aceptó venir a la tierra y hacerse hombre y sufrir a causa de nosotros persecución, menosprecio, que lo escupieran, que lo pisotearan por amor a cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Lucas 5:32 que Él no vino a llamar a los justos, que Él vino a llamar a los pecadores, a llevarlos al arrepentimiento. Pueden haber gente a tu alrededor que haya fallado tanto, que se haya equivocado tantas veces, que piensen seguramente que no merecen nada bueno, que piensen seguramente que nada bueno puede pasar en sus vidas o que nadie va a poder perdonarle todo el daño que hicieron. Pero es ahí donde podemos reconocer que la obra redentiva que el Señor Jesucristo vino a hacer no fue precisamente para los más consagrados y los más guardados. Yo creo que podemos escuchar el testimonio de tantas personas como yo y quizás como tú, que vienen de lo vil, de lo menospreciado, de donde nadie esperaba que saliera nada bueno, que a lo mejor antes de llegar a los pies de Cristo fuimos de lo peor. He conocido personas que mataron antes de llegar a los pies de Cristo. He conocido personas que se drogaban, que golpeaban, que eran de lo peor, y aún muchas veces después de haber conocido a Cristo, como el hijo pródigo, nos hemos alejado y de verdad a veces pensamos que ya no hay otra oportunidad. El enemigo viene a acusarte, a decirte que no mereces. El acusador viene, pero Jesucristo no vino por lo justo, por lo excelente. Él vino a perfeccionarse a través de la vida de aquel que le recibe como su Señor y su Salvador. En esa obra que Él vino a hacer, nos da la oportunidad de renacer, de nacer de nuevo en Él. Y entonces lo que hemos compartido en otros videos, el menguar para que Cristo crezca a través de nuestras vidas. Lo tercero que tenemos que enseñarle a la gente es que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 8:32 dijo que Él era el camino, Él era la verdad, Él es la vida. Es decir, cuando nosotros reconocemos que necesitamos esa obra redentiva, esa salvación, esa sanidad, esa restauración que nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecernos por amor, por su gracia, entonces debemos caminar en la verdad. Debemos de caminar con la vista puesta en Él para que nuestra vida esté llena de Él. Vuelvo al punto de menguar para que Él crezca, que empecemos a caminar sendas que a lo mejor no conocíamos.
nosotros creemos hacer cosas buenas. ¿Han escuchado el dicho que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas? Bueno, muchas veces hacemos cosas malas que parecen buenas y viceversa. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos la verdad que es Jesucristo y cuando nos ponemos a escudriñar las Escrituras, nos vamos dando cuenta que no es por obras para que nadie se vanagloríe, para que nadie diga, yo hago tantas cosas para el Señor. No. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada hablábamos de Gedeón? Que Dios le decía, son muchos los que van a pelear contigo y si yo dejo que todos peleen, van a decir el día de mañana que ganaron por sus fuerzas. Y muchas veces nosotros hacemos cosas creyendo que de esa manera nos vamos a ganar un lugar en el cielo, ¿no? Vamos a ganarnos una estrellita con Dios. Ese no es el objetivo. El objetivo del por qué hacemos las cosas es porque hemos recibido, y de lo recibido de la mano de Dios es que nosotros damos. Pero hay que detenernos de nuestro acelerado caminar y preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas. ¿Verdaderamente porque Dios nos está mandando a hacerlas o porque queremos ser vistos? Porque queremos pagar un precio por nuestros pecados, porque muchas veces llevamos una doble vida, una vida de pecado, y entonces creemos que el hacer va a opacar toda nuestra vida oculta que llevamos, esa doble vida que estamos llevando. Entonces hay que detenernos de ese acelerado caminar y caminar por la verdad que es Jesucristo, seguir sus pasos, como dice por ahí una enseñanza, una parábola que hay, donde pues son las huellas de Jesús las que tenemos que seguir. Si queremos buscar un modelo a seguir, que ese modelo, tu modelo a seguir siempre sea nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre sea tu modelo a seguir. Amén. Y lo cuarto que tenemos que enseñar es que cuando tú ya reconociste el amor de Dios, cuando tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador y le hiciste morada en tu corazón, cuando tú te determinas a caminar en la verdad, porque aparte dice la Escritura que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Cristo vino a traernos libertad. Entonces lo siguiente que tenemos que enseñarle a la gente es que deben de haber frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 3:8 nos habla al respecto. Lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Siembras un higo y vas a obtener una manzana? ¿O siembras tunas, no sé, nopales, y a los nopales salen las tunas y vas a obtener peras? No, ¿verdad? Todo lo que sembramos en esta vida tiene una cosecha en su tiempo. Todo va a llegar a su tiempo. Como lo decíamos la semana pasada, una palabra que me dijeron que de verdad me impactó mucho. Todo sale a la luz a su debido tiempo. Todo. Todos nuestros frutos van a salir a la luz tarde o temprano. Que más bien yo puedo decir que es en el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo de Dios todo va a salir a la luz. Las cosas que hicimos, por qué las hicimos, las consecuencias de haber cometido errores o de haber tenido aciertos, todo va a salir a la luz en el tiempo poderoso de Dios. Por eso es importante que la gente sepa que todo lo que siembran van a cosechar y que no se cansen de hacer el bien. Cuando nosotros aprendemos a menguar para que Cristo crezca en nosotros, lo hemos dicho en otras ocasiones, nos convertimos en el reflejo del amor de Dios aquí en la tierra. Y este es el motivo de este mensaje, que entendamos que no se trata de que nos sigan a nosotros, no se trata de que sean imitadores de nosotros, ni nosotros imitar al hombre. Se trata de que verdaderamente reflejemos a Dios aquí en la tierra y su amor, de que verdaderamente la gente sepa quién es Dios, el Dios en el que nosotros hemos creído. Y muchas veces nuestras actitudes, muchas veces nuestro estilo de vida, muchas veces nuestras conductas no reflejan el amor de Dios en nuestra vida. Muchas veces nos permitimos vivir de una manera que, no sé si lo han escuchado, pero dicen, si ese es el Dios
que tú dices tener, prefiero quedarme en la religión en la que estoy. ¿Lo has escuchado? Yo sí lo he escuchado un montón de veces de diferentes personas y de diferentes religiones. Lo más importante que tenemos que enseñarle a la gente es que Dios no es una religión. Dios supera toda religión. Dios es más que cualquier secta, que cualquier religión. Dios no está encerrado en cuatro paredes. A Dios no lo podemos guardar en cuatro paredes. Sí, ciertamente hemos tenido el privilegio de tener una casa donde congregarnos, porque también está escrito que no seamos como aquellos que tienen por costumbre dejar de congregarse. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, dice la Escritura. Es importante congregarnos, porque así seas pastor, líder, así seas el super erudito de la palabra, así tengas doctorados y maestrías en teología, sabes, nunca vas a dejar de aprender. Y el día que tú sientas que ya, wow, lo sabes todo y no necesitas aprender nada, te desviaste del buen camino, perdiste el objetivo. Porque no es nada más para cumplir cada 8 días con ir a la iglesia. No, es de verdad algo tan bonito convivir los hermanos juntos, saludar a tus hermanos, como siempre lo he dicho. Toda la semana escuchas conversaciones de gente que a veces dices, Dios, ¿qué les pasa? Vas en el transporte público y vas escuchando conversaciones llenas de groserías, que no hablan más que de adulterio, de fornicación, que no hablan más que de mentiras, que todo el tiempo se están quejando quizás del gobierno, que todo el tiempo están teniendo conversaciones tan dañinas, que lo único que uno espera es llegar a su casa espiritual y conversar con gente que habla el mismo idioma que tú. ¿A poco no es algo bien bonito? Yo siempre pongo este ejemplo, es como si fueras a otro país, y qué bendición hablar pues otro idioma. Los que hablan inglés van a otros países y pues es bien padre porque saben hablar inglés, pero es muy bonito cuando te encuentras a alguien en otro país que es mexicano y que están hablando el mismo idioma. Eso es hermoso. Lo mismo pasa cuando estamos en la casa de Dios. Estás con gente que está hablando el mismo idioma que tú, que es el idioma de Dios, que puedes hablar, Dios me habló, sentí esto de parte de Dios, leí esto en la Escritura y a lo mejor no lo entendí, oye, ¿tú cómo ves? Y es bien, bien bonito poder interactuar como familia que somos. Yo no me imagino una reunión familiar en donde están todos sentados a la mesa sentados callados con la cabeza agachada, casi, qué aburrido. Tú estás sentado a la mesa y están platicando de anécdotas, y están platicando de lo que les pasó en la semana, o están platicando de las bendiciones que han tenido de parte de Dios, están platicando de sus sueños, de sus proyectos, yo qué sé. Eso es lo bonito de tener una familia en Cristo. Eso es lo hermoso de tener una casa donde adorar unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos de acuerdo? Dejen sus comentarios también. Y para poder llevar este mensaje, esta gran comisión, que es enseñarle estos 4 puntos a las personas, no es necesario tener doctorados, como lo decía hace un momento. Es necesario tener una vida que verdaderamente busque agradar a Dios. Ese es el requisito más importante, porque cuando tú te enamoras de Dios, Dios te ama. Eso creo que no tengo que repetírtelo, y si te lo tengo que repetir, ¿sabes algo? En esta tarde quiero decirte, Dios te ama. Él dio a su precioso Hijo, a su amado, por amor a ti. Y mi Señor Jesucristo vino a dar su vida por ti, porque te ama, porque quiere darte la oportunidad de que tú te puedas acercar confiadamente al trono de la gracia, y que si en ti hay alguna circunstancia, una enfermedad, te quedaste sin trabajo, las circunstancias que estamos viviendo en el gobierno, tú puedas clamar a Dios sabiendo que Él te va a responder. Y no solamente te va a responder, te va a mostrar cosas que a lo mejor tú ni sabías que Él tiene preparadas para tu vida, esos planes de bienestar que Él tiene para ti. Y no necesitas ser un erudito en la palabra. Si es necesario que la estudies y la escudriñes, ojo, no perdamos una cosa, no hagamos una cosa dejando de hacer la otra, como lo veíamos hace poco.
es importante tener equilibrio, ese equilibrio que es orar, que es ayunar, que es leer en la escritura, que es no dejar de congregarse, a tantas cosas. Lo más importante es que tú, para compartirle las buenas nuevas a la gente, primeramente estés enamorado de Dios. Lo hemos compartido también en otras ocasiones. Cuando tú tienes un noviazgo, una relación con alguien, no dejas de hablar de la persona que amas. Tú todo el tiempo quieres estar hablando de la persona que amas, de lo que te escribe, de lo que te dice, de a dónde fueron, de cómo convivieron, de los abrazos, de lo bonito que se sienten las maripositas. Tú quieres hablar todo el tiempo de esa persona y con esa persona. Y entonces tú empiezas a tener una actitud diferente porque estás enamorado, enamorada, y entonces tu manera de convivir, todos se dan cuenta que brillas más de lo normal. En algún momento escuché una predicación que decían, si tú entras al noviazgo con un brillo, tu brillo se tiene que resaltar. Tú vas a darte cuenta que una relación también viene de parte de Dios porque irradias la presencia de Dios, irradias felicidad, irradias amor, y entonces si eras una persona tímida empiezas a ser más sociable porque en ti hay esa emoción, ese amor, esa ilusión. Y sin embargo hay relaciones que lejos de sacar tu mejor versión sacan la peor versión. Y entonces si tú eras alguien sociable, si tú eras alguien que convivía con la gente, que ayudabas a los demás, te empiezas a opacar, te empiezan a apagar, empiezan a detenerte. No les hables, no vayas, y entonces, ¿y en dónde estás? ¿Y a qué hora llegas? ¿Y por qué no estás en tu casa? Y aguas con esas relaciones. Bueno, eso fue entre paréntesis. Pero cuando Dios está en tu corazón, cuando Cristo verdaderamente está transformando tu vida, hay frutos, hay evidencias, hay cosas que no tienes que decirlas, se te dan. Se te da el ayudar a tu prójimo, se te da el platicar con tus hermanos naturalmente, se te da el preocuparte verdaderamente por tus hermanos, porque te paras a la brecha a orar por ellos, no porque vengan y te lo pidan, sino porque tu espíritu discierne que hay algo, hay una angustia en su rostro, a lo mejor los ves en angustia, ni te acercas muchas veces a preguntarles, pero les ves la carga, y entonces tú les llevas en oración y empiezas a tener esas conductas que evidencian, esos frutos que evidencian la presencia de Dios en tu vida, porque tú no puedes ser ajeno, tú no puedes ser escéptico, tú no te puedes convertir en, algo ha de haber hecho, por eso está viviendo la vida que está viviendo, bye. No, porque no estamos en el tiempo de los jueces, estamos en el tiempo de la gracia. Y yo he recibido tanta gracia de parte de Dios porque yo no merecía estar aquí siquiera. Yo no merecía tener siquiera vida, y sin embargo tengo el privilegio y la bendición de tener a mi Dios poderoso conmigo, de saber que Él está conmigo, de saber que Él me ama, y tener el gran privilegio hoy de compartir su palabra. Así que si tú te preguntas qué es lo que necesitas para poder evangelizar y anunciar esas buenas nuevas de salvación, que esa es nuestra gran comisión, ir a todo aquel, a toda criatura, a predicar las buenas nuevas de que Cristo vino a dar su vida, de que en Cristo hay libertad, hay sanidad, hay restauración. No necesitas más que verdaderamente tener un corazón dispuesto para Dios. Necesitas doblar tus rodillas verdaderamente y permitirte menguar para que Cristo crezca. Cuando tú logras eso, cuando tú logras menguar, entonces te va a fluir. Vas a ir en el transporte público y vas a estar mirando la necesidad de la gente y simplemente vas a decir buenas tardes. Tu educación va a fluir, y entonces eso va a abrirte una apertura, una brecha para que puedas iniciar una conversación con alguien que a lo mejor tenía pensamientos suicidas. Tú no sabes si a causa de decirle a alguien un Dios te bendiga y sonreírle, en ese momento esa persona se apertura y te empieza a decir, sabes, me siento mal, tengo este problema o esta situación,
y no sabes si en ese momento estás evitando de parte de Dios que esa persona se quite la vida. Me ha sucedido en el metro en 2 ocasiones que Dios puso carga en mi corazón por 2 mujeres, y entonces yo las veía muy arregladas, muy maquilladas, súper bonitas y todo, pero una de ellas estaba pensando bajarse del metro y suicidarse en la estación siguiente. Entonces, tú no sabes, de verdad, tú no sabes si Dios te pone en medio de una empresa que está a punto de cerrar, y Dios te está poniendo ahí para que tú ores. Tu oración puede evitar que esa empresa cierre, que se vaya a bancarrota. He escuchado por todos lados, hay mucha gente muy nerviosa, muy preocupada por la situación que hay en este momento en nuestro país, pero somos esa luz en medio de la oscuridad. Si tenemos nosotros esa verdad, hoy es el día de compartirles las buenas nuevas a las personas y hacerles mirar que su circunstancia no es el final, que puede ser un comienzo en Cristo, que Dios les puede dar la oportunidad de ser esa punta de lanza, de ser luz en medio de la oscuridad. Eso es a lo que Dios te ha llamado a través de su Hijo Jesucristo. Alumbrar en medio de la oscuridad. Dice la Escritura que nadie enciende una vela para guardarla abajo de la cama. Es decir, Dios no pone en ti su palabra, Dios no se virtió en ti, Dios no te dio la salvación, la sanidad, la restauración que tú has vivido para que te escondas, para que te ocultes, para que nunca digas que eres cristiano o cristiana, para que seas de la secreta. Cuando uno hace eso, es porque no estás llevando una vida recta. Cuando tú te empiezas a ocultar dentro de la iglesia es porque sabes interiormente que estás fallando en algo. Entonces no quieres ser visto, no quieres ser vista porque sabes que estás fallando. Hay gente que su forma de ser es así, es ser muy callado, muy discreto y qué bueno, gracias a Dios. Pero cuando hablan de Dios, cuando comparten la palabra, son poderosos. Yo conozco gente que se creen tímidas, pero cuando los escuchas hablar del evangelio te quedas sorprendido de las enseñanzas que te dan. He visto gente que pues es más extrovertida, gente que es más licharachera como yo, que yo saludo a todas mis hermanas, a mis hermanos. A mí me gusta verles, me gusta saludarles porque yo no tuve una familia. Hoy que Dios me ha regalado una hermosa familia, yo saludo a todo mundo. Me gusta convivir, soy muy platicadora, saludar, no sé, así soy en mi trabajo, los estoy bromeando, porque vivimos en un mundo tan estresante, todo mundo camina estresado. Sonrían, Cristo les ama. A veces se los digo a las personas, ¿no? Sonríe, Cristo te ama, porque tienen unas caras de enojo que dices, ¡qué miedo! Y así dicen que tienen a Cristo en su corazón, ¿no? Por favor, ¿en dónde estamos colocando a nuestro Dios? Yo no me imagino a un Cristo amargado, yo no me imagino a un Cristo con cara de enojado, yo no me imagino a un Cristo, no sé, regañón. Hablaba fuerte, eso sí, hablaba directo, él decía las cosas como eran, pero era también tan amoroso que aún los niños querían estar con él. Era tan amoroso que la gente iba, caminaba kilómetros, yo creo, y kilómetros, y no les importaba no comer porque sabían que él era amor y ellos estaban buscando eso que Jesucristo les impartía. Y si nosotros somos el reflejo del amor de Dios aquí en la tierra, entonces tenemos que reflejar ese amor, esa misericordia, enseñarles verdaderamente el Dios vivo en el cual nosotros hemos creído, enseñarles la salvación, enseñarles que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y para eso no se necesitan doctorados ni maestrías, se necesita un corazón dispuesto para Él. Y obviamente todo va a venir por consecuencia. Llegará el día en que tú digas, ay, quiero meterme a estudiar teología, porque es bueno conocer más. Siempre es bueno estudiar, siempre es bueno conocer un poco más, pero el requisito principal es el amor, porque sin amor de nada sirven nuestras buenas intenciones. Espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo, mediten en la palabra y como siempre se los digo,
Escudriñenlo todo, retengan lo bueno y lo que no les esté edificando, deséchenlo. Pero siempre, siempre, siempre sean luz en medio de la oscuridad. Pasen bendecida tarde. Nos vemos la próxima semana. Bye.